¡Ey, señor! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? La terminal terrestre de Guayaquil canceló unilateralmente el contrato con la empresa de seguridad Forcemax, luego que 15 de sus agentes agredieron con empujones y toletazos a equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión que grababan en los exteriores del edificio. Ecuador deberá pagar 220 millones de dólares a Chevron por una supuesta denegación de justicia, pero evitó desembolsar otros 3.000 millones como pretendía la empresa estadounidense. Así lo dispuso el Tribunal de La Haya. Hasta $15 de incremento en el salario básico propone el gobierno. No hubo acuerdo entre empleadores y trabajadores y se esperará una reunión más. De lo contrario, la decisión la tomará el Ejecutivo. Selec denuncia por delincuencia organizada a la empresa Austral, contratista del proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3, que asegura que no abandonó sus labores. El Instituto Nacional de Salud Pública, INSPI, está en deterioro. La Federación Médica denuncia que opera en medio de hongos y con equipos obsoletos. A pesar del mal estado de las instalaciones, los procesos de adquisición no avanzan. Crece la expectativa por la llegada de María Corina Machado a Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz. La líder de oposición venezolana confirmó su asistencia a la ceremonia de este miércoles. 2.000 personas de 100 comunidades indígenas disfrutaron del encendido de luces de la Navidad ecológica en las orillas de la laguna del Cantón Colta en Chimborazo. 23 toneladas de desechos se transformaron en decoraciones navideñas. El vocalista de la banda española Ilegales falleció este martes en Oviedo luego de una dura enfermedad. Jorge Martínez fue fundador de este grupo que marcó la generación del rock punk. Amigos, buenas tardes. Iniciamos aquí las noticias en este martes 9 de diciembre de 2025. Equipos periodísticos de 2 medios de comunicación, Ecuavisa y TC Televisión, fueron agredidos esta madrugada por guardias de la seguridad de la terminal terrestre de Guayaquil. Las autoridades municipales dispusieron la terminación unilateral del contrato con la empresa que brinda el servicio de seguridad y pidieron disculpas a la prensa. Los hechos están siendo investigados. María Belén Goncalves con los detalles. Empujones, golpes, insultos y toletazos fue lo que recibieron los equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión cuando cubrían la noticia de un conato de incendio en el interior de la terminal terrestre de Guayaquil. El hecho ocurrió alrededor de la 1 de la mañana de este martes, cuando los camarógrafos filmaban en los exteriores de la terminal. De pronto, llegó un grupo de guardias a pedir documentos. Para ver si con un permiso que te pueden grabar. Estamos en la calle, no sé qué. Llama a la policía. Una exigencia que subió de tono. Unos 15 guardias persiguieron a los camarógrafos en medio de la vía pública, como se observa en estos videos aficionados. Mario Crespo, asistente de cámara de Ecuavisa, terminó en el piso y golpeado con un tolete. Le pegaron a mi compañero, el que estaba siendo asistente mío, Mario. Entonces lo agredieron por la espalda, le pegaron también por la cabeza. Se fue al piso y, bueno, un acto bien vergonzoso en realidad por estos guardias de seguridad. A ver, dispara, pues dispara. La situación escaló rápidamente. Uno de los guardias puso su mano sobre su arma en un acto de clara intimidación contra el camarógrafo de TC. Él y el reportero de ese medio, Jeremy Obando, también fueron agredidos. Y en eso de ahí la chica a cada rato está que agarraba el arma, que eso le asustó a mi compañero. Él lo dice, ¿me vas a disparar? Y la chica le dice, no, yo no te voy a disparar. Entonces, ¿por qué estás que te metes la mano a cada rato al arma? Que primero llega a pegar un toletazo a él. Después llega un guardia a meterle puñete y patazos por la espalda. Y ahí llega el otro guardia que le rompe la cabeza con el toletazo. Pero de la nada, de atrás mío, llega un guardia y también le pega el toletazo en la cabeza. Al final, 3 personas resultaron heridas. Una ambulancia del cuerpo de bomberos los atendió en el lugar
y posteriormente recibieron suturas y atención médica en distintos centros médicos de la ciudad. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se pronunció a través de mensajes en sus redes sociales, pidiendo disculpas a la prensa y solicitando al gerente de la terminal terrestre la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad responsable de los agresores. ¿Qué pienso lo del terminal terrestre? Bueno, unos bobazos. No entiendo cómo reaccionan así, en qué cabeza. Ya puse mi comentario al respecto, se está terminando unilateralmente el contrato con la empresa de los guardias. Se trata de la empresa de seguridad Force Max, compañía limitada, que tenía 70 guardias en la terminal terrestre. Televistazo intentó contactar por vía telefónica al gerente de Force Max, que registra en su sitio web. No hubo respuesta. Los equipos agredidos presentaron la denuncia en la Fiscalía, que ahora realiza la investigación, mientras el municipio analiza si se tomarán medidas administrativas para los funcionarios de la Fundación Terminal Terrestre. La primera reunión del Consejo de Salarios concluyó sin acuerdos entre el sector empleador y trabajador. Sus propuestas son de 8 y 20 dólares respectivamente. Adriana Bermeo cubrió la cita e informa que el gobierno estableció el rango de incremento entre 11 y 15 dólares. El incremento del salario básico para el 2026 será de entre 11 y 15 dólares. Es el rango que el ministro del Trabajo, Harold Urbano, planteó tras la primera reunión formal del Consejo de Salarios. Si me toca fijar a mí, yo obviamente tendré el tope más alto de este cálculo técnico, si es que me toca a mí hacerlo de manera impositiva. Es decir, la propuesta del Ejecutivo serían 15 dólares de incremento. A este consejo acudieron 10 representantes de los sectores empleador y trabajador, ambos con propuestas técnicas con base en el crecimiento económico y la inflación. Con los datos del Banco Central, del Ecuador y del INE, y esa cifra a nosotros nos arroja un valor de 8 dólares. La propuesta técnica del sector trabajador es de 20 dólares. Nosotros hemos mirado directamente no solamente el aspecto técnico, sino también el grado humano y tratamos de cerrar la brecha justamente de la canasta familiar con el salario que se tiene actualmente. Si bien no hubo acuerdo en esta primera reunión, ambos sectores tienen la predisposición de consensuar para llegar a una cifra intermedia en el próximo Consejo. Para aportar en esa negociación, el gobierno está dispuesto a otorgar otros incentivos productivos y administrativos. Queremos reducir la discrecionalidad claramente en la decisión de los inspectores del trabajo, en el tema del visto bueno, hacer más rápido y eficiente también este procedimiento, aclarar los conceptos a nivel de acuerdos ministeriales. Está previsto que la última reunión del Consejo de Salarios se realice hasta la próxima semana. Y si sus miembros no llegan a un acuerdo, antes del 20 de diciembre, el Ministerio del Trabajo fije el incremento en la remuneración básica, que actualmente es de 470 dólares. Caso Chevron. Se salvaron los muebles. Ecuador deberá indemnizar a la petrolera estadounidense Chevron con 220 millones de dólares por violar el Tratado Bilateral de Inversiones. El monto es mucho menor al esperado. El Estado preveía 2.000 millones para cuando se conociera la decisión del Tribunal Internacional. Jacqueline Rodas con el informe. Luego de 3 años de espera, el Tribunal de la Corte de Arbitraje de La Haya dio a conocer el monto de la indemnización que Ecuador debe pagar a Chevron por el laudo que perdió en 2018. Son 220 millones de dólares por violar el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos. Según la condena, Ecuador irrespetó el acuerdo que liberó de responsabilidades a la petrolera en 1995 y la sentencia del Agoagrio por daño ambiental emitida contra Chevron no fue escrita por el juez de sucumbíos, sino que se obtuvo mediante sobornos. Por eso ordenó que se repare económicamente a la empresa. Chevron pretendía un pago de 3.350 millones de dólares. El gobierno estimaba que serían 2.000 millones, cifra que previó en la proforma presupuestaria de 2024. Y en septiembre de este año, el presidente Daniel Noboa dio otro monto. 800 millones de dólares. 800 millones de dólares que atrasan también todo el progreso
las negociaciones con los aranceles de Estados Unidos, pues Chevron, compañía americana. El monto final que se conoció anoche es mucho menor que todos los esperados. Desde 2019, la Procuraduría dirigida por Íñigo Salvador litigó las 5 etapas para determinar el monto de los daños. La última acción del caso fue la audiencia que se dio entre agosto y septiembre de 2022. Desde entonces se esperaba que el tribunal dé a conocer la cifra. A los 220 millones que deberá pagar el Estado, se suma todo lo cobrado por Folijó, Winston & Straw y Deckert, estudios jurídicos internacionales contratados por Ecuador desde 2009 para litigar contra Chevron. El proceso judicial del caso Chevron duró 22 años en jurisdicción ecuatoriana y también en tribunales internacionales. La demanda en contra de la petrolera estadounidense por daños ambientales en la Amazonía se revirtió en contra del Estado ecuatoriano, que fue condenado a pagar una millonaria indemnización. Paul Romero con el informe. El caso Chevron, uno de los litigios ambientales más polémicos que llevó a Ecuador a cortes internacionales, terminó con derrota para el Estado tras 22 años de disputa legal. Todo empezó cuando la transnacional petrolera estadounidense Chevron Texaco fue demandada por comunidades indígenas y campesinas de Orellana y Sucumbíos por daños ambientales durante 28 años de explotación de petróleo entre 1964 y 1992. El proceso judicial inició en mayo de 2003 en la Corte Provincial de Sucumbíos. Chevron rechazó la demanda y en septiembre de 2009 presentó la solicitud de arbitraje en la Corte Internacional de La Haya por violación del Tratado Bilateral de Inversiones firmado entre Ecuador y Estados Unidos. En febrero de 2011, el juez de la Corte de Sucumbíos, Nicolás Zambrano, sentenció a Chevron en primera instancia a pagar una indemnización de $9.500 millones y en enero de 2012 la sentencia fue ratificada por el Tribunal Provincial. El mismo mes, la transnacional consiguió el primer laudo arbitral interino para evitar la ejecución de la sentencia. Sin embargo, el proceso judicial siguió en Ecuador y en noviembre de 2013 la Corte Nacional de Justicia en casación confirmó la responsabilidad de Chevron por daño ambiental en la Amazonía. Ese año el gobierno de Rafael Correa lanzó la campaña internacional La Mano Sucia de Chevron con la participación de personalidades que visitaron las zonas de contaminación para reforzar la tesis del Estado. En junio de 2018, la Corte Constitucional rechazó la acción extraordinaria de protección presentada por la empresa por fraude procesal para anular la sentencia. En agosto de 2018, el Tribunal Arbitral de La Haya determinó la responsabilidad del Estado por la violación al Tratado Bilateral de Inversiones y 7 años después cuantificó los daños por $220.8 millones que el Estado deberá pagar a la transnacional. María Corina, Nobel por la Libertad. Hay expectativa por la eventual llegada de María Corina Machado a Noruega a recibir el Premio Nobel de la Paz. La líder de oposición venezolana confirmó su asistencia a la ceremonia del miércoles, aunque hasta el momento se desconoce su paradero. Ella ha estado el último año en la clandestinidad, protegiéndose del asedio de la dictadura de Nicolás Maduro. La familia de María Corina Machado y 4 presidentes latinoamericanos están en Oslo, en la víspera de la entrega del Nobel de la Paz, que reconoce la lucha de la líder opositora venezolana, quien ha confirmado su asistencia. Aunque a pocas horas del inicio de la ceremonia, su paradero sigue siendo un misterio. Incluso los organizadores del Nobel desconocen si Machado, perseguida por el régimen de Nicolás Maduro, finalmente asistirá. La rueda de prensa que tenían prevista a la 1 de la tarde hora local fue suspendida. El Comité Noruego del Nobel no explicó las razones, pero indicó que informará de la reprogramación de la conferencia con al menos 2 horas de anticipación. Corina Parisca, madre de Machado, también está en Noruega y tuvo un encuentro en el aeropuerto con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. También llegó el exalcalde de Caracas, Antonio Ledesma, así como Edmundo González, ganador de las últimas elecciones en Venezuela. Ambos están exiliados en España. Por su parte, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, desestimó la legitimidad del Nobel de la Paz. Y con respecto a Oslo, no sé, nosotros de eso no sabemos nada. No participamos en esa subasta, una subasta. Al mejor postor de agarre. De presentarse en Oslo, sería la primera aparición pública de Machado desde enero de este año.
cuando fue acosada y retenida momentáneamente por la fuerza pública durante una protesta por la toma de posesión de Maduro. Desde entonces permanece en la clandestinidad. Y en medio de las tensiones, incluso militares, entre Estados Unidos y Venezuela, este mediodía, 2 aviones de combate estadounidenses volaron muy cerca del espacio aéreo venezolano. Se trata de 2 F-18 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, modelo Super Hornet, y las imágenes de la página de rastreo de vuelos Flight Radar 24 captó el sobrevuelo de los caza en el Golfo de Venezuela. Ambas aeronaves partieron desde un punto en el Mar Caribe al oeste de la isla de Aruba, posiblemente desde el portaaviones USS Gerald Ford. Hace pocos minutos los aviones regresaron a su base. Vamos a la pausa y al regresar el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública atraviesa un deterioro en su operación. ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Cuáles son los riesgos? Se lo contamos en minutos. El sistema público de salud enfrenta otro problema, el deterioro del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. La Federación Médica Ecuatoriana denuncia que las áreas están en mal estado, los equipos son obsoletos y los procesos de adquisición no avanzan a pesar de ser esenciales para el funcionamiento del instituto. Carla Delgado amplía la información. Los problemas en el sistema público de salud no se detienen. Ahora el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI, atraviesa un deterioro crítico en sus operaciones, con fallas técnicas de infraestructura obsoleta y retrasos, que según la Federación Médica Ecuatoriana, comprometen las tareas esenciales de vigilancia epidemiológica. Una de las situaciones más graves es la del área de contención de tuberculosis, que lleva más de 5 meses sin presión negativa. Sin este sistema, el aire potencialmente contaminado podría filtrarse a otras zonas del laboratorio, lo que representa un riesgo alto, ya que allí se procesan muestras, incluidas las resistentes. Esta falla ocurre en pleno brote de tuberculosis en las cárceles del país. Porque el INSPI tiene que ver y tiene que dar las políticas de manejo para los pacientes en este momento, esta crisis de las cárceles con los pacientes de tuberculosis. ¿Qué hacer con estos pacientes? Ellos no han dado ningún tipo de respuesta. Y en este estado se encuentra también la planta de esterilización, una instalación que opera con equipos de hace más de 60 años. El área de toxicología muestra un deterioro evidente, paredes y techos dañados por humedad y corrosión. La situación se repite en el bioterio, un espacio donde se crían y mantienen animales de laboratorio bajo condiciones controladas. Según imágenes a las que accedió Televistazo, las paredes presentan incluso hongos, cuando se trata de un área que debería estar en óptimas condiciones sanitarias. Advierten además que las autoridades financieras han priorizado acciones menores como pintar la fachada del edificio por encima de la compra de insumos esenciales para los laboratorios. No hay gestión por parte de la gente que en este momento, por ejemplo, está al frente del INSPI. Estas denuncias, afirman, ponen en riesgo la capacidad del país para responder a amenazas epidemiológicas. Televistazo solicitó una postura al Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. La institución anunció que responderá en las próximas horas. Mañana, en una segunda entrega, Televistazo mostrará otras áreas en abandono y qué implica para la vigilancia epidemiológica del país este deterioro de equipos y los atrasos en procesos dentro del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Gobierno. Los contratos caídos. Ecuador ha perdido cerca de 300 millones de dólares por contratos fallidos en el sector energético que solo han dejado generadores obsoletos y garantías por cobrar. Casos como Progen y Austral son solo una muestra de acuerdos que han afectado la economía nacional. En este año, otros 3 contratos millonarios se evitaron gracias a la presión social. Estafa y delincuencia organizada son los delitos por los que la empresa estadounidense Progen fue denunciada en fiscalía y, según el gobierno, también en Estados Unidos. Pero nada se sabe sobre el avance de las investigaciones de esos contratos que debían incorporar 150 megavatios al sistema eléctrico del país.
El Estado pagó 108 millones de dólares, 69 por los generadores y obras civiles en Salitral y 39 millones por los de Quevedo. El déficit de energía para enfrentar el próximo estiaje no está resuelto, pues este proyecto dejó generadores viejos e inoperantes. Pese a que la ministra Inés Manzano ofreció ponerlos en operación este mes, SELEC no informa sobre la intervención a esas turbinas. Hace 3 meses la empresa consultora Taxia entregó los informes de verificación, pero los resultados son secretos. Solo se conoce que SELEC ejecutó las garantías con Progen por 30 millones, pero se quedó con los equipos viejos. Caso similar es el de Austral, para la central termoeléctrica Esmeraldas. Allí se perdieron 90 millones de dólares y otra vez el país se quedó con generadores inservibles para el objeto del contrato. La Comisión Anticorrupción lamenta que en estos 2 casos la justicia, ni los políticos fiscalizadores, ni el Consejo de Participación Ciudadana se pronuncien. En los temas Progen y Austral, los ministros Luque y Manzano siguen bien, gozan de buena salud administrativa y política. La Comisión Anticorrupción dice que el país acaba de salvarse de otro escándalo. Se refiere al acuerdo comercial entre CNT y la desconocida empresa Helbird, a la que se le pretendían pagar 37 millones para la integración digital y tecnológica en el IES y en el Ministerio de Salud, en el crítico agendamiento de citas. Los contratos fallidos están generando pérdidas que pueden bordear los 300 millones de dólares. Hay otros 2 proyectos fallidos, la concesión del campo petrolero Sacha y la concesión del proyecto minero Loma Larga, que no estuvieron exentos de polémicas contractuales. El proyecto termoeléctrico Esmeraldas 3 terminó en la Fiscalía con una denuncia por delincuencia organizada presentada por SELEC contra la empresa uruguaya Austral Technical Management. Austral se defiende, acusa a SELEC de no facilitarle el cumplimiento de su contrato. Lo único cierto es que el proyecto registra ya retrasos y aún no genera un solo megavatio de energía. Informa Hernán Higuera. Con cruce de comunicados entre la Corporación Eléctrica del Ecuador y la contratista Austral Technical Management, intentan explicarle al país las razones por las que estos generadores, que deberían estar conectados generando 91 kilovatios, no funcionan. La gravedad del conflicto contractual está a la espera de un pronunciamiento del arbitraje que se sustancia en la Cámara de Comercio de Quito. Pero paralelamente SELEC, al igual que en el caso Progen, ha demandado penalmente a los principales de la contratista Austral por el mismo delito, delincuencia organizada. Dice el comunicado que lo que se busca es sancionar a los responsables y asegurar el buen uso de los recursos públicos conforme establece el contrato de 90 millones de dólares, de los cuales los funcionarios de SELEC ya pagaron 71 millones. Con corte 21 de noviembre, SELEC acusó en este informe técnico a la empresa uruguaya Austral de que avanzó en los trabajos físicos de la termoeléctrica en apenas un 29%. Luego del reportaje difundido ayer por Televistazo, la contratista Austral envió un comunicado. En el título dice que no han abandonado el proyecto Esmeraldas 3. Acompañan una fotografía que, según ellos, demuestra que sus técnicos asisten diariamente a las instalaciones del proyecto y describen estar en la sala de control de la operación de la termoeléctrica. Austral acusa con nombres y apellidos al administrador del contrato y al líder del equipo de fiscalización de ser ellos quienes abandonaron el proyecto. Lo cierto es que los 91 kilovatios que supuestamente deberían estar interconectados al Sistema Nacional de Electricidad no existen. Estas imágenes fueron captadas por Televistazo el viernes 5 de diciembre, donde se ve el sitio vacío, sin un solo megavatio generado. Solo se ven generadores chatarra que se oxidan con el paso de los días, sin que se identifiquen a los responsables de esta situación. Sinohidro, expresidente a juicio. Además del expresidente Lenín Moreno, 20 de un total de 24 procesados fueron llamados a juicio dentro del caso Sinohidro. Estas personas podrían enfrentar una pena privativa de libertad de 3 a 5 años.
En el segundo día de la audiencia por el caso Sinohydro, el juez Olavo Hernández determinó que hay elementos de convicción suficientes presentados contra los abogados Eduardo Carmiñani y Carlos Almeida, así como contra Manuel Patiño Erdoiza, hijo de Conto Patiño, y su nieta Priscila Burneo, para presumir su participación en el delito de cohecho. Ellos se suman a quienes fueron llamados a juicio este lunes, es decir, el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González, su hija, 2 hermanos y cuñada. No estamos de acuerdo con esta decisión debido a que por el tipo penal no existen los elementos necesarios para poder probar en juicio y esto va a ser un desgaste. La audiencia empezó a las 9 de la mañana, pero se suspendió 1 hora por el percance en la salud que sufrió Priscila Burneo, mientras el juez la llamaba a juicio. Tras su desmayo, fue trasladada a una casa de salud. Su defensa asegura que en la siguiente etapa se apoyarán en las pericias contables para desestimar los cargos contra la nieta de Patiño. Según Fiscalía, entre 2009 y 2018, los acusados recibieron cuantiosas dádivas provenientes de la empresa china Sinohydro, a cambio de direccionar a su favor la firma del contrato para construir la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Los montos, que ascienden a $70 millones, supuestamente se canalizaron a través de 2 empresas de Conto Patiño. En el proceso se declaró el sobreseimiento de 3 personas. Al menos 3 reclusos escaparon este martes de la cárcel de varones de Esmeralda, según fuentes policiales. Elena Velasco está en el sitio, nos cuenta más sobre eso. Al menos 13 reclusos del pabellón B se fugaron de la cárcel de varones de Esmeraldas, ubicada en el sur de la ciudad, junto a la vía a la refinería. El hecho habría ocurrido a las 2 de la madrugada de este martes, según una fuente policial. Hasta el momento, ni los miembros de la Armada que custodian el recinto, ni el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, se han pronunciado sobre lo sucedido. La policía tampoco ha entregado detalles y señala oficialmente que cualquier información debe entregarla el SNAI, responsable del sistema penitenciario. Esta cárcel ha concentrado episodios de extrema violencia en lo que va del año. El más reciente se registró el 25 de septiembre, cuando 17 reclusos fueron hallados sin vida tras enfrentamientos con armas blancas entre internos de distintos pabellones. Por ahora, las autoridades mantienen reserva mientras activan los protocolos de búsqueda y recaptura de los fugados. ¡La patria reclama! Mundo. Las autoridades en Japón informaron que 30 personas resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,6 ocurrido en la noche de lunes, con epicentro frente a la costa en el extremo norte del país. El sismo generó una alerta de tsunami que luego fue levantada por la agencia meteorológica. Aún así, esa misma institución ha advertido sobre la posibilidad de que se produzca un nuevo movimiento telúrico de gran intensidad en las próximas horas, por lo que han pedido a la población mantenerse en alerta. El fiscal general de Honduras ordenó la detención del expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado por Donald Trump la semana pasada mientras cumplía una condena a 45 años de cárcel por haber facilitado el contrabando de 500 toneladas de cocaína. Hernández quedó en libertad, pero la justicia hondureña asegura que debe ser juzgado y condenado en ese país por delitos también de narcotráfico. Juan Orlando Hernández se ha declarado perseguido y permanece en Estados Unidos, por lo que la orden del Ministerio Público podría cumplirse solo si regresa al país. Falleció a los 70 años Jorge Martínez, líder de la banda española Ilegales. El músico había sido diagnosticado con cáncer el pasado mes de septiembre, lo que lo obligó a retirarse de los escenarios y cancelar su gira. Los cantautores pretendían algo como hacer una especie de voto de pobreza. Ser tan de izquierdas que había que hacer un voto de pobreza. Nos rebelábamos contra eso. Quiero ser millonario para olvidarme de los amigos. Este martes en la mañana falleció Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de la mítica banda Ilegales, tras varias semanas hospitalizado por un cáncer de páncreas. Fue fundador del grupo a comienzos de los años 80, una banda que marcaría a toda una generación y que se convertiría en un referente del rock punk en español. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo.
Su trayectoria de más de 40 años estuvo definida por letras directas y provocadoras, un sonido poderoso y una actitud irreverente que lo convirtió en una figura única dentro de la música ibérica. La banda visitó varias veces Ecuador y en una de esas ocasiones Ecuavisa tuvo la oportunidad de entrevistarlo. Puede ser que no volvamos nunca más, así que siempre que vengo con mi banda, siempre que viene la banda, intentamos que el contacto sea lo más intenso posible. En 2025 Ilegales lanzó su 13º álbum, Joven y Arrogante, con el cual preparaban una gira internacional. Sin embargo, tras la detección de su enfermedad en septiembre pasado, el tour tuvo que ser cancelado. Con su partida, el rock pierde a una de sus voces más auténticas y rebeldes. El ex vicepresidente Alberto Dajic publicó su libro titulado 25 años de la idolarización, un análisis crítico que hace Dajic a la idolatría del sistema monetario que ha sido pensado como la solución de los problemas económicos del país. Diego Cuenca conversó con el autor. Hace un año, el ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, empezó a escribir sus reflexiones sobre la dolarización en el Ecuador. Su análisis determinó que los gobiernos no aprovecharon las 2 décadas y media de esa moneda norteamericana para mejorar la economía del país. Con esa información inédita, creó el libro que se titula 25 años de la idolarización. Este es un país que ha hecho todo aquello que no se debe hacer en una dolarización y ha seguido con políticas de subsidios, de aumento del gasto público, de irracionalidad de tasas de interés, etcétera, etcétera, que no nos han permitido crecer. El título de ese libro de 300 páginas hace referencia a la idolatría de ese sistema monetario, que para él no garantiza la felicidad, y trata de demostrar que la dolarización no era ni buena ni mala idea, pero que era la única alternativa para deshacerse de la moneda local, como el sucre. La dolarización no hay ni que satanizarla ni divinizarla. Hay que satanizar que no tenemos una política para reducir la grasa del Estado. Nadie que haya explicado el crecimiento y el desarrollo económico lo ha hecho en base a un sistema cambiario. Eso no existe. El lanzamiento de ese texto se realizó la noche de lunes en la Universidad de Espíritu Santo de San Borondón, que también participó en la producción de la obra. 300 libros fueron impresos para entregar a los invitados. También está disponible en el repositorio digital de ese centro de estudios de manera gratuita. El economista Walter Spurrier hizo la presentación y describió parte del contenido. Y en el libro no solo se trata de la dolarización, se trata de todas estas cosas, todas estas políticas públicas que tienen que manejarse, que tienen que mejorar el manejo, que es lo esencial para que el país salga adelante. La versión digital del libro será actualizada cada 3 meses, porque contiene los indicadores económicos del Ecuador desde que entró a la dolarización. En otros temas, el legendario músico puertorriqueño Rafael Itier, uno de los fundadores del Gran Combo de Puerto Rico, falleció el fin de semana, dejando una huella imborrable en la música latina. Veamos una semblanza. Rafael Itier puso a bailar al mundo con el Gran Combo de Puerto Rico, agrupación que fundó junto con otros músicos en 1962 y que se convertiría en una de las orquestas más influyentes de la música caribeña. Solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Con una fusión de salsa, merengue, bolero, guaracha y ritmos afrocaribeños, Itier y su orquesta marcaron la historia de la música latina. Entre sus éxitos más emblemáticos destacan Un verano en Nueva York, Me liberé, Brujería y Azuquita pa'l café. Durante más de 6 décadas, Itier lideró al Gran Combo con disciplina, carisma y pasión. Con más de 40 álbumes, la agrupación se ganó el nombre de la Universidad de la Salsa, por haber formado a generaciones enteras de músicos salseros y por su influencia innegable en el género.
Rafael Itier falleció el pasado 6 de diciembre a los 99 años en Puerto Rico. Gracias a su talento, versatilidad y visión musical, dejó un legado eterno. Más adelante en Televistazo, más de 23 toneladas de desechos fueron convertidos en decoraciones navideñas que iluminaron la laguna de Colta en Chimborazo. Conozca qué días puede visitar este espacio al volver de la pausa. En el segundo día de alegatos finales en el caso de los 4 niños de las Malvinas, los abogados de los 17 militares exponen sus alegatos contra el pedido de la Fiscalía, que solicitó una pena de 34 años, 8 meses de prisión para la mayoría. Bessie Granja expone las versiones de los defensores de ambas partes. El juicio por la desaparición forzada de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, los 4 niños de las Malvinas, entra en su fase decisiva, con los alegatos finales. Tras la petición fiscal de una condena máxima de 34 años, 8 meses para los autores directos. Los abogados defensores de 7 de los 17 militares acusados presentaron sus argumentos ante el tribunal. La acusación particular, representada por Abraham Aguirre, abogado de las víctimas, asegura que las familias esperan una sentencia condenatoria basándose en las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado durante esta diligencia. Esto en función de que ellos, al haber aislado a 3 adolescentes y a un niño de 11 años, que es inimputable, debieron de haber ofrecido las garantías que toda persona que está bajo custodia del Estado debe garantizar. Cuestión que no se lo hizo en ningún momento. ¿Cómo cuáles? Una de las garantías más básicas es brindar una llamada telefónica, de llamar a la policía especializada, que en este caso es la DINAPEN. Jesús López, abogado de 8 militares procesados, rechaza la teoría fiscal y sostiene que ellos dejaron a los niños sanos y salvos en la zona de Taura, por lo que no califica la figura de desaparición forzada. Pueden existir quizás otro tipo de confluencia de infracciones penales que debería realmente encaminarlas la Fiscalía. Si es que arguyen que existió lesiones, deberían ser sancionados por lesiones o, por último, por una muerte culposa, pero no por un hecho doloso. Los 17 militares están procesados en este juicio por el delito de desaparición forzada de los 4 menores. Hay una segunda investigación en la cual ellos no constan. Se trata del delito de secuestro con resultado de muerte de los niños, que todavía sigue en etapa de indagación previa. 5 de los 17 militares han asumido la condición de colaboradores eficaces de la Fiscalía. La audiencia de alegatos continúa. El Registro Civil extendió el plazo para que los ciudadanos puedan obtener cédula sin turno hasta el 31 de diciembre. Por otro lado, las inscripciones para el bachillerato técnico intensivo serán hasta el 12 de diciembre. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Los ciudadanos que requieran obtener su cédula por primera vez o renovarla podrán hacerlo sin necesidad de un turno hasta el 31 de diciembre, según informó el Registro Civil. Para hacerlo se debe ingresar al portal web de la entidad e ir a la pestaña de pago en línea de cédula personal. Luego seleccionar la opción Agregar, donde saldrá el resumen del trámite y la orden de pago, que tendrá un costo de $5 si es primera vez o de $16 por renovación. Se puede pagar a través del portal web, también en la banca en línea o de forma presencial en puntos autorizados. Con el comprobante de pago se deben acercar a una de las agencias del Registro Civil, llevando la cédula anterior si se trata de una renovación o el formulario de documentos extraviados si se trata de una pérdida o robo. Las agencias atenderán de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. El Ministerio de Educación amplió el plazo para los interesados en inscribirse en el Bachillerato Técnico Intensivo del régimen Sierra Amazonía, que será hasta el 12 de diciembre. El programa es gratuito y está dirigido a jóvenes, adultos y adultos mayores con escolaridad inconclusa. La oferta académica incluye áreas artísticas, de deportes y salud y técnica. La modalidad es semipresencial, en horarios de 6 de la tarde a 10 de la noche.
y cada ciclo lectivo tiene una duración de 100 días. Para inscribirse pueden llamar a los números 1-800-EDUCACIÓN o al 02-396-1300, 02-396-1400 y 02-396-1500. Luego deben acudir con los requisitos a una de las 2 instituciones educativas ubicadas en 8 provincias. Más de 23 toneladas de desechos se convirtieron en adornos que iluminan la laguna de Colta, en Chimborazo. Sí, es la propuesta del reciclaje y el cuidado de vertientes y ríos a partir del trabajo conjunto de comunidades. Ángel Pilatuña con los detalles. El Cantón Colta en Chimborazo encendió este lunes su tercera Navidad ecológica consecutiva, una celebración comunitaria que ya forma parte del calendario local. Cerca de 2.000 personas llegaron hasta la laguna, muchas de ellas desde comunidades rurales, para acompañar el encendido entre música y festejos. Los villancicos los interpretaron grupos que mezclaron sus vestimentas indígenas tradicionales con gorros navideños. El árbol de Navidad principalmente, que es lo más llamativo, se ve bastante lo que es los adornos en los mismos arbolitos. Desde junio, las comunidades de 6 parroquias y 45 instituciones educativas se organizaron para reciclar los materiales en calles, quebradas y ríos. La meta creció este año. Reunieron 23 toneladas que luego fueron transformadas en figuras navideñas. Que todos los ciudadanos iniciemos a respetar nuestra tierra, nuestros páramos, vertientes, ríos, quebradas y finalmente, y lo más importante, a comprometernos a no botar una sola basura en el piso. Sobre la orilla de la laguna colocaron muñecos de nieve hechos con llantas y vasos, árboles construidos con botellas, renos tallados en troncos, bastones, campanas y una variedad de figuras que dan forma a un recorrido luminoso instalado en 4 hectáreas. Patos, trineos y un pesebre, elaborado con totora que crece en la laguna, completan el escenario. El Niño Jesús y los demás personajes destacan entre la iluminación de cerca de 1 millón de luces LED alimentadas por paneles solares. La laguna de Colta recibirá visitantes todos los días de 17 a 22 horas hasta el 6 de enero, con un recorrido donde la creatividad y el trabajo colectivo quedan a la vista. Y con esto despedimos. Las noticias llegan hasta acá. Recuerde que en ecuavisa.com encuentra la información sobre los avances también del caso Malvinas y otros temas que estamos siguiendo, Pedro. Así es, Estefe, amigos, en nuestras redes sociales, más información de los eventos por la época navideña en el país. Televistazo vuelve a las 19 horas. Que tengan todos una muy buena